Aleluya. Sea bienvenido, amado hermano. Señor le bendiga en esta preciosa hora. Yo soy el pastor Ramiro Moreno del Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las cenas antiguas. En esta tarde de domingo vamos a hablar de un tema, aleluya, que a lo largo de la historia se nos ha enseñado de una manera, es decir, se ha interpretado de cierta manera, pero que ha habido cosas pequeñas, pero que son cosas claves para poder interpretar esto de una manera correcta. O sea, esas cosas, como le vuelvo a repetir, son pequeñas, pero que no se han tomado en cuenta al momento de interpretar esto que vamos a ver en esta tarde de domingo. Aleluya. Nosotros vamos a tomar en cuenta esas cosas tan pequeñas, pero que usted se va a dar cuenta que esa interpretación entonces lo va a cambiar todo, hermano. Amén. Y estoy hablando de lo que se nos ha enseñado por siglos y siglos, creo yo. Que la iglesia que se describe, que nació ahí en Hechos capítulo 2, Hechos de los Apóstoles capítulo 2, se nos ha enseñado que ahí nació la iglesia gentil de Cristo. Eso es lo que se nos ha enseñado. Pero que hoy vamos a tomar en cuenta pequeños detalles, hermano, que están escritos aquí bien, pero que no se han tomado en cuenta. Eso va a cambiar totalmente la interpretación. A lo que queremos llegar es saber si realmente ahí nació la iglesia gentil de Cristo, o qué iglesia, ¿sí? O por quiénes estaba formada esa iglesia de Hechos capítulo 2. Y solamente, como te voy a repetir, vamos a estar usando, mira aquí, la bendita palabra de Dios. Amén. Bendito Dios. Ahora, ¿por qué vamos a estar usando la palabra de Dios, hermano? Porque es la única que es verdad. Y toda mentira va a ser derribada por la verdad. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Pero para poder entender esto, hermano, es necesario primeramente dejar bien claro eso que le dije, que se ha ignorado, que no se ha tomado en cuenta, en el cristianismo en general, porque aquí estoy hablando del cristianismo en general, tanto católico como protestante. Amén. Y es en relación a la fiesta de Pentecostés, porque se ha creído, al menos así se nos ha enseñado por mucho tiempo, hermano, que esta fiesta de Pentecostés es algo que inicia junto con el Nuevo Testamento, al igual que el bautismo. Pero esto no es verdad, hermano. Esto no es verdad. Hoy no vamos a hablar acerca del bautismo, sino que solamente nos vamos a concentrar en esta fiesta de Pentecostés, para poder entender si verdaderamente la iglesia gentil de Cristo nació en Hechos 2 o no. ¿Por qué? Porque ya la próxima semana, hermano, ya viene la fiesta de Pentecostés. Oiga, esta fiesta que fue ordenada por el Padre para que se celebrara por estatuto perpetuo, por siempre. No sé que en el cristianismo en general ya no se celebra, ya no se obedece a este estatuto dado por el Padre. Pero aquellos que tememos a la palabra de Dios, todavía la guardamos, todavía la obedecemos. ¿Ven? Y esta próxima semana va a ser el día 50 desde que se ofreció la gavilla de los primeros frutos de la fiesta de las primicias. 50 días después es Pentecostés. De hecho, Pentecostés es lo que significa 50. Amén. Entonces, esta fiesta de Pentecostés, hermano, es solo una de las varias fiestas que fueron ordenadas en un principio por Dios para que la celebraran todos los hijos de Israel. Oye, no solamente los judíos, porque por eso mucha parte del cristianismo dice que ya no hay que celebrar esta fiesta porque fue ordenada solamente para los judíos. Pero no, hermano, no, ahorita lo vamos a leer para que usted mismo escuche, para que usted mismo vea que no fue ordenada exclusivamente para los judíos. Solamente que, como ya sabemos, hermano, por qué se piensa eso, ¿verdad? La mayoría del pueblo cristiano, porque se ignora la historia del pueblo de Israel. Amén. Entonces, fue ordenada para todos los hijos de Israel, para las 12 tribus. En Levítico 23:9 dice:
Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles. ¿Se da cuenta, hermano? Aquí no dice habla a los judíos, ni tampoco todos los hijos de Israel son judíos. Ya hemos hablado de esto en estudios anteriores, ¿verdad? Que los judíos originalmente solamente descendían de una sola tribu, que es la tribu de Judá. Una de las 12. La más grande de las 12, sí, pero una sola. La tribu de Judá. De ahí descienden los judíos. Entonces esto quiere decir que el resto, las 11 tribus restantes, esas no son judíos. No son judíos. ¿Ven? Bueno, pero aquí dice: habla a los hijos de Israel. Habla a las 12 tribus. Y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Está hablando de las primicias, ¿verdad? Pero vea lo que dice en el verso 11, dice: y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. ¿Cuál día de reposo es ese? El día de reposo de gran solemnidad, que habla de los evangelios, ¿verdad? Ese día de reposo del primer día de la fiesta de los panes sin levadura. No el día de reposo del séptimo día, no, este es diferente. Amén. Este es el del día 15 del mes de abril. El Señor ordena que se fuera un día de santa convocación, ¿verdad? Un día de reposo anual. Entonces de ese día está hablando, dice: y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año sin defecto en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, y su libación será de vino la 4ª parte de un hin. No comeréis, el verso 14 dice: no comeréis pan ni grano tostado ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Oye, ahí sí toman esto, ¿verdad? En cuenta. Ya ves, por eso nosotros celebramos las primicias, porque fue establecido por estatuto perpetuo. Pues déjame decirte que las otras 6 fiestas también fueron establecidas por estatuto perpetuo, pero pareciera que esta milagrosamente fue la única que logró sobrevivir. Si vas a aplicar ese principio de que celebras la fiesta de las primicias porque fue establecido por estatuto perpetuo, pues también aplica ese mismo principio para el resto de las otras 6 fiestas. Amén. Pero dice el verso 15: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida. Oiga, ¿y este qué día de reposo es? Este sí ya es el día de reposo del séptimo día. Dice: desde el día que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, contaréis 50 días. Ahí está. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo. Exactamente. Va a ser el día siguiente del séptimo día de reposo. Vas a contar 50 días. Ahí es cuando se tenía que celebrar la fiesta de las semanas, así se le conoce en el Antiguo Testamento. Dice: entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Dice el verso 17 de Levítico 23: de vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida. Oiga, tenían que traer 2 panes, hermano, y mecerlos delante de la presencia del Señor. Dice que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura. Este pan sí es con levadura, como primicias para Jehová. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de 1 año sin defecto, un becerro de la vacada y 2 carneros. Serán holocausto a Jehová con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Verso 19: ofreceréis además un macho cabrío por expiación y 2 corderos de 1 año en sacrificio de ofrenda de paz. Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Jehová con el pan de las primicias, y los 2 corderos serán cosa sagrada a Jehová para el sacerdote. Verso 21 dice: y convocaréis en este mismo día santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis, estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. ¿Te das cuenta
también es por estatuto perpetuo. Y entonces, ¿por qué la de las primicias se celebra? Pero ya Pentecostés ya no se celebra esta fiesta de las semanas. Es también un día de reposo anual. Ahora, esta fiesta, hermano, también es mencionada en el libro de Deuteronomio capítulo 16 del verso 9 en adelante. Dice: 7 semanas contarás desde que comenzare a meterse la hoz en las mieses. Comenzarás a contar las 7 semanas y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios. Oiga, así se le llama a esta fiesta de Pentecostés, hermano, en el Antiguo Testamento. La fiesta solemne de las semanas. Dice: de la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Verso 11. Y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habitara en tus ciudades, el extranjero, el huérfano y la viuda que estuviera en medio de ti, en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner allí su nombre. Y acuérdate de que fuiste siervo en Egipto, por tanto guardarás y cumplirás estos estatutos. Como vuelvo a repetir, hermano, esta fiesta de Pentecostés es también llamada la fiesta solemne de las semanas, o Shavuot en hebreo. De ahí que surge el error que se ha dado en la mayoría del pueblo cristiano. Pero alguien pudiera decir por ahí: pero en el Nuevo Testamento no aparece así como la fiesta de la semana, para poderla vincular con esta fiesta de Pentecostés. Bueno, lo que pasa, hermanos, es que lo que nosotros tenemos actualmente como Santas Escrituras, pues son solo traducciones que fueron hechas de los textos originales. Nuestras Biblias en español o en inglés son traducciones de los textos originales, como son el Antiguo Testamento, que en el texto original es en hebreo. Aunque la mayoría de las Biblias que tenemos actualmente fueron traducidas ya no del texto hebreo original, sino de una traducción que se hizo del hebreo al griego llamada la Septuaginta. Y existen otras traducciones actualmente que fueron hechas de los textos masoréticos del siglo X también. Y ya lo que es el Nuevo Testamento fue traducido también del texto original, que es en griego. Pero actualmente tenemos herramientas para poder ver las palabras originales utilizadas y de esa manera poder entender el correcto significado de las palabras que aparecen en nuestras Biblias. Y para esto vamos a ver ahora sí el texto de Hechos capítulo 2. Recordemos que la finalidad, hermano, es saber con exactitud si lo que se nos ha sido enseñado, hermano, es verdad o no, de que la iglesia gentil de Cristo nació aquí en Hechos 2. Y alguien pudiera pensar, alguien pudiera decir: bueno, ¿y qué relevancia tiene todo esto? ¿De qué nos sirve saber todo esto? De mucho, hermano, de mucho. ¿Saben por qué? Porque así como se ha cuestionado mucho lo que hemos enseñado aquí en este ministerio, de que Jesús no murió viernes ni resucitó domingo, como se nos ha sido enseñado, muchos me han dicho: ¿y qué? Lo más importante es que Jesús murió y resucitó, eso es lo más importante. Sí, tienen razón, eso es lo más importante. Pero el día que murió, el día que resucitó, también es bien importante. ¿Sabe por qué? Porque ese día hace la diferencia entre estar obedeciendo el mandamiento de Dios o estar obedeciendo el mandamiento de un hombre. Por eso es que es tan importante. Y aquí, en esto, también es importante saber si la iglesia gentil de Cristo nació en Hechos 2 o no. ¿Por qué? Hermano, porque de una errónea interpretación te va a llevar a otra errónea interpretación. Así de fácil, hermano. Así de fácil, como lo que se estableció allá en el concilio de Nicea en el IV siglo, donde se estableció que Jesús era Dios. De eso surgieron otras erróneas interpretaciones. ¿Por qué? Porque de ahí se tomó el catolicismo, hermano. Porque digo, ok, si Jesús es Dios, entonces esto quiere decir que María es la madre de Dios. Y como madre de Dios, pues también requiere adoración. ¿Te das cuenta? Como una errónea interpretación te va a llevar a otra. Entonces lo mismo sucede aquí, hermano. Si se malinterpreta Hechos 2,
eso va a causar otras erróneas interpretaciones de la escritura. Y como te vuelvo a repetir, solamente vamos a tomar en cuenta lo que está escrito ya, mi hermano. Aquí no te venimos a presentar ninguna fuente fuera de lo que está escrito. Quizás echemos mano de la historia que está documentada, pero de ahí en fuera solamente esto. Bueno, vamos a iniciar. Hechos, capítulo 2, verso 1 en adelante. Recuerda las citas que ya leímos, ¿verdad? Levítico 23, del verso 15 al 21, y Deuteronomio 16, del 9 al 11, ¿verdad? Ok, dice, Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, y de hecho en algunas Biblias, hermano, ahí aparecen referencias con letras pequeñas, y precisamente te va a llevar a que leas los textos que ya leímos. Levítico 23, del 15 al 21, y Deuteronomio 16, del 9 al 11, donde está hablando de ¿qué? De la fiesta de las semanas, ¿verdad? Entonces, efectivamente, en el Antiguo Testamento esta fiesta de Pentecostés se le llamaba fiesta solemne de las semanas. Bueno, pero dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Quiénes eran los que estaban juntos? Pues los discípulos, mi hermano. De hecho, dice que eran 120 los que se encontraban reunidos en el aposento alto, pero se encontraban ¿cuándo? En el día de Pentecostés. O sea, se encontraban ahí celebrando la fiesta solemne de las semanas, en obediencia al mandamiento del Padre. Por eso estaban ahí. Ahora, si buscamos esta palabra Pentecostés, ¿qué palabra griega original fue usada para Pentecostés? Encontramos que en un diccionario Strong's, encontramos que es la palabra G4005, Pentecoste, la palabra griega. ¿Qué quiere decir? El 50º día, o sea, el día 50. Es lo que quiere decir Pentecostés. Entonces, esta fiesta de Pentecostés, hermano, es la segunda de las 3 grandes fiestas de Dios ordenada para todos los hijos de Israel, celebrada anualmente en Jerusalén, la 7ª semana después de la Pascua. Oigan más. En agradecimiento, reconocimiento de la cosecha terminada. Ahora, ya sabiendo esto, hermano, ¿ya? Que esa era la razón por la que estos 120 estaban en el aposento alto, estaban ahí celebrando la fiesta solemne de las semanas. Ahora, vamos a aclarar también aquí algo, hermano, que estos discípulos estaban en el aposento alto, pero fuera del aposento, hermano, ahí había miles de judíos celebrando esta misma fiesta, en obediencia al mandamiento del Padre. Entonces, vamos a ver qué pasa más adelante en ese aposento alto en el que se encontraban estos primeros discípulos del Mesías. Esos 120 hermanos eran discípulos, eran judíos, porque sí eran judíos, que habían creído en Yeshua, en Jesús, como el Mesías de Israel. Ahí estaban. Ahora dice en Hechos 2:2. Estaban todos unánimes juntos, dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Oigan, hay 120 ahí en el aposento alto, ¿verdad? Dice el verso 3, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Oigan, dice el verso 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, esto, hermano, solo sucedió en el aposento alto, ¿verdad? Ahí donde estaban esos 120. Aunque también, como vuelvo a repetir, afuera también se estaba celebrando esa fiesta de las semanas o fiesta de Pentecostés. Ahí había miles de judíos, hermano, afuera del aposento alto. En Hechos 2:5 dice, oiga lo que dice,
moraban entonces en Jerusalén judíos. Oiga, está, aquí no dice gentiles, ¿verdad? Vamos a ir aclarando, vamos a ir escudriñando esto, para al final poder darle una interpretación correcta. Porque como le vuelvo a repetir, se ha creído, se ha enseñado que estos que estaban afuera del aposento alto, hermano, eran gentiles. Pero aquí estamos leyendo, dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Esto es clave. Esto es clave. Para no malinterpretar, esto es clave. Dice que eran judíos, pero dice también que eran de todas las naciones bajo el cielo. ¿Cómo así? ¿Eran judíos o qué eran, pues? Sí, hermano, eran judíos. Lo que pasa es que estos judíos no vivían en Israel, vivían en otras naciones, fuera de Israel. Muchos de ellos incluso no habían nacido en Israel, habían nacido en esas naciones, pero seguían siendo judíos, o sea, eran de padres judíos, pues. Entonces vean, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Oye, todos eran judíos, mi hermano. Ahí no había gentiles. Solo que, como vuelvo a repetir, algunos de estos judíos no vivían en Jerusalén, no vivían en Israel, sino vivían en otras naciones. De hecho, mire, aquí es donde vale la pena echar mano de la historia, ¿no? Porque de hecho se cree, hermano, que ya desde antes del siglo I, del siglo I, solo la mitad de la población total judía vivía en Judea y la otra mitad vivía fuera de Judea. De hecho, en esta época se cree que había alrededor de 5 a 6 millones de judíos en todo el mundo. 5 a 6 millones de judíos. Pero solamente la mitad vivía en Judea, la otra mitad vivía fuera. Como actualmente, hermano. No sé cuántos millones de judíos hay actualmente. Creo que, no sé, en realidad no sé cuántos. 9, 10 millones, no sé. O 18, 17, 18 millones, no sé exactamente. Pero la mitad, o menos de la mitad, vive en Israel. La otra mitad vive fuera de Israel. Creo que 18 millones creo que había cuando, en la época de la Segunda Guerra Mundial. Y fue diezmado casi el pueblo de Israel. Hitler mató casi 9 millones de judíos. Entonces vean, así sucedía en esa época. La mitad de la población mundial judía vivía en Judea, la otra mitad fuera de Israel, en otras naciones fuera de Israel. Pero, ¿y por qué razón estos judíos que vivían en otras naciones estaban morando en Jerusalén en este tiempo? Porque leímos, moraban entonces varones piadosos, judíos, varones piadosos en Jerusalén. ¿Por qué estarían morando ahí? O sea, no vivían ahí en Jerusalén, estaban solamente morando ahí por un corto tiempo. ¿Pero por qué? ¿Qué estarían haciendo ahí? Bueno, estaban ahí, hermano, para cumplir con un mandamiento que Dios había dado a todo el pueblo de Israel, a las 12 tribus de Israel, en el tiempo de Moisés. Pero que ya en este tiempo del que estamos hablando, de Hechos 2, hermano, ahí ya no estaban habitando en Israel las 12 tribus. Ahí es donde hay que echar mano también del conocimiento acerca de la historia del pueblo de Israel. Ahí ya el reino de Israel ya se había dividido en dos reinos. Reino del norte, 10 tribus, reino del sur, 2 tribus. Reino del norte, casa de Israel o casa de Efraín, así fueron llamados. Reino del sur, casa de Judá. De ahí donde residen los judíos. En el año 930 sucedió eso. Fue el decreto que Dios le hizo a Salomón, que le iba a dividir el reino por haberse apartado del pacto. Le dividió el reino entonces, hermano. Y después, como las 10 tribus del norte se apartaron también, se fueron a la idolatría por medio de Jeroboam, pues Dios permitió que fueran llevadas cautivas a
exilio a Asiria. Año 722 antes de Cristo sucedió eso. Se fueron a Siria, se asimilaron a las naciones, perdieron su identidad de israelitas, fueron llamados ovejas, las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, ya en esta época solamente eran los judíos los que vivían ahí en Israel, en Jerusalén, hermano, y los que venían de otras naciones. Solamente las 12 tribus ya se habían perdido entre las naciones. Las 10 tribus del norte ya se habían perdido. Entonces aquí solamente estaban las dos tribus. Las dos tribus, Judá y Benjamín. Ahora, ¿y en dónde dice eso? ¿Qué base tenemos en la escritura? Deuteronomio 16:16. Para que vean que por eso estaban ahí, en obediencia a este mandamiento. Dice: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere. En la fiesta solemne de los panes sin levadura, que es la Pascua, que se celebra el día 14 del mes primero, ahí es donde inicia, hasta el día 21 del mes primero, ahí van juntos los 7 días de la fiesta de los panes sin levadura. Dice, en la fiesta solemne de las semanas, Pentecostés, que son 50 días después de la Pascua, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. La fiesta solemne de los tabernáculos se celebra hasta el día 15 del mes séptimo, del 15 al 21, una semana, pero eso es hasta el mes séptimo. Entonces, en este mes, o en este tiempo, se celebraba la Pascua, la fiesta solemne de los panes sin levadura, y Pentecostés 50 días después de la Pascua. Una diferencia como de 2 meses, ¿no? Menos de 2 meses. Bueno, pero dice, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas, que es Pentecostés, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Ahí está, mi hermano. Esa es la razón por la que en el día de Pentecostés se encontraban morando en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones. Sí, porque todos los judíos que vivían fuera de Israel, hermano, llegaban a Jerusalén para celebrar la Pascua el día 15 del mes primero y celebrar también la fiesta de los panes sin levadura. Y entonces les era más factible quedarse habitando en Jerusalén hasta el día 50 después de la Pascua, para celebrar la fiesta solemne de las semanas, Pentecostés. Les era más factible que regresarse a sus naciones, después de terminar la Pascua, y volver a regresar 50 días después. Tomando en cuenta que en esa época no existía el transporte que tenemos ahora, ¿verdad? No podían tomar un avión, unas cuantas horas y ya estaban de regreso. No. Los transportes que había, barcos de vela, imagínense. Animales, camellos. Imagínense, algún judío que viviera en un país alejado, hermano, se regresaba en su camino. Llegaba a su casa, tomaba agua, ya me voy de regreso, tengo que ir a celebrar Pentecostés. Por eso es que mejor se quedaban en Jerusalén orando. Por eso leímos acá, esa era la razón por la que se quedaban orando en Jerusalén hasta Pentecostés. Una vez terminada Pentecostés, entonces sí se regresaban, hermano, a sus naciones donde ellos eran, y en el mes séptimo tenían que regresar a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Ahora, vamos a ver estas fiestas que Dios ordenó que se celebran en la primavera. Pesaj o Pascua, los panes sin levadura, Bikurim, que es la fiesta de las primicias, y Shavuot, que es Pentecostés. Esas son las fiestas de primavera. Pero estas fiestas se encuentran escritas en Levítico 23. Usted las puede leer que estas fueron ordenadas para todos los hijos de Israel, no solamente para los judíos.
Y las fiestas de otoño son Yom Teruah, fiesta de las trompetas, que se celebra el primer día del séptimo mes. Yom Kippur, que es el día del perdón, se celebra el día 10 del séptimo mes. Y Sukkot, que es tabernáculos, se celebra el día 15, ahí inicia, porque son 7 días, el día 15 del séptimo mes. Esas son las 7 fiestas, hermano, que aparecen aquí en las Escrituras. Fiestas ordenadas por el Padre, fiestas que tienen que celebrar todos los hijos de Israel. Esas son las fiestas, y de hecho dice la palabra que son citas, ¿verdad? Son citas que Dios tiene con su pueblo. Oiga, que los creyentes en Jesús, en Yeshua, deberíamos de celebrar, hermano, porque Jesús celebró esas fiestas. Jesús no celebró Navidad, Jesús no celebró Año Nuevo el 1 de enero, Jesús no celebró cumpleaños, Jesús no celebró el Día de las Madres, el Día de los Padres. No, hermano, esas son fiestas de origen totalmente pagano. Jesús no celebró ninguna fiesta pagana. Él celebró las fiestas ordenadas por su Padre. Eso es lo que deberíamos de seguir haciendo los que creemos en Jesús, en Yeshua. Pero si en cambio en su mayoría, yo ya no, por la gracia de Dios ya no me encuentro celebrando fiestas paganas. Antes sí, cuando vivía en ignorancia sí, pero gracias a Dios que me permitió conocer su verdad y me ha apartado de eso. Me ha apartado de estar obedeciendo a mandamientos de hombres, porque esas fiestas fueron ordenadas por hombres, hermano. Al final, en su mayoría, el pueblo de Dios se encuentra obedeciendo a esos mandamientos de hombres, pero rechazando totalmente los mandamientos de Dios. Porque este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Isaías 29:13. Bueno, pero vamos a seguir leyendo, hermano, en Hechos capítulo 2, para ver por quién estaba formada esta iglesia del principio, hermano. Para ver si en realidad ahí nació la iglesia gentil de Cristo o no. Dice Hechos 2:6. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Oiga, hermano, al darse ese estruendo, todos los judíos que estaban afuera se juntaron. Se hizo un gran alboroto ahí en el aposento alto, hermano. Más cuando dice que estos judíos que estaban afuera, hermano, que vivían en otras naciones, que incluso habían nacido en otras naciones, es decir, hablaban otras lenguas. Hablaban hebreo, quizás sí hablaban hebreo, pero en la lengua en que habían nacido no había sido la hebrea, sino en otra. Es como por ejemplo los que vivimos aquí en los Estados Unidos, que tenemos hijos que nos nacieron aquí. Pues nosotros venimos de Latinoamérica, Sudamérica, y hablábamos español, ¿no? Pero nuestros hijos quizás hablen un poco de español, entiendan español, pero no nacieron en esa lengua. Ellos más bien dominan la lengua de esta nación, que es el inglés. En el inglés sí se desenvuelve muy bien. Entonces, haz de cuenta que es como si nuestros hijos que hablan inglés, hablan español también, pero hablan más inglés, su lengua en la que han nacido es el inglés. Imagínense, que fueran a una aldea allá de donde nosotros nacimos y que de repente allá se diera lo que se dio aquí en Hechos 2. Que el Espíritu Santo descendiera e hiciera hablar a nativos de ese pueblo, de esa aldea, un perfecto inglés. ¿Cómo cree usted que iban a reaccionar nuestros hijos? Igual que esto. ¿Cómo que les oigo hablar en la lengua en la que yo he nacido? Un perfecto inglés, si estos nunca han salido de aquí. Ellos nunca han ido a los Estados Unidos. ¿Cómo es que hablan un inglés perfecto? Así se sacaron de onda, ¿va? Estaban atónitos, confusos. Eso fue lo que sucedió aquí, mi hermano. Estos judíos que estaban afuera del aposento alto, hermano, estaban confusos al oír a estos discípulos de Yeshua hablando en su propia lengua en la que habían nacido. Como vuelvo a repetir, estos judíos
estaban morando en Jerusalén para celebrar la fiesta de las semanas o fiesta de Pentecostés. Muchos de ellos ni siquiera habían nacido en Israel, pero eran de descendencia judía. Hablaban el idioma hebreo, pero la lengua en la que habían nacido era otra. Pero estaban ahí porque estaban guardando los mandamientos de Dios. Entonces, vean, eso hermano, a cualquiera lo va a confundir, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo que están hablando en la misma lengua en la que yo he nacido? Si ellos no nacieron allá. ¿Dónde aprendió a hablar inglés este? Entonces, vean, imagínate solamente que por casualidad, hermano, que alguno de estos judíos que vivían en el extranjero conocía a otro judío que estaba dentro de esos 120 en el aposento alto. Imagínate nada más. El cual había nacido en Israel y que nunca había salido de ahí. De repente le oye hablar en su propia lengua. De repente le oye hablar en un inglés perfecto, hermano. ¿Qué iba a pensar? Se iba a sorprender, hermano, iba a confundir. ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Cómo que está hablando en la lengua en la que yo he nacido? Pero vamos a continuar leyendo, dice Hechos 2:7. Y estaban atónitos y maravillados, ¿cómo no? Diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Otro dice, mira mucha, a lo mejor eran guatemaltecos. ¿No son todos estos, no son galileos todos estos que hablan? Oiga, nada más. O sea, ¿no nacieron en Galilea, al norte de Israel? Todos estos que están hablando. O sea, son de Israel, pues ¿cómo les podemos hablar en nuestra lengua? Hechos 2:8 dice, ¿cómo pues oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y aquí dice a continuación, miren, en dónde habían nacido estos judíos. Dice, partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, oiga lo que dice aquí, tanto judíos como prosélitos. Ahí está, hermano. ¿Se dan cuenta que eran judíos y eran prosélitos? No eran gentiles. ¿Y qué es alguien prosélito? Nosotros lo vamos a explicar. Continúa el verso 11, dice, cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Sí, vivían en estas naciones, antes mencionadas, pero seguían siendo judíos, cuando uno de ellos eran prosélitos. Ahora, ¿qué es un prosélito? Bueno, un prosélito, hermano, es una persona que no es judía de nacimiento. Entonces, ¿qué entiende? Era gente, pero que decidió convertirse al judaísmo de la época. Ya se había realizado la circuncisión, ya estaba dentro del pacto, ya estaba obedeciendo todos los mandamientos de Dios dados al pueblo de Israel, o sea, se había hecho un judío, había obtenido la ciudadanía judía. Ya se le consideraba ser un judío y por eso también estaba ahí para obedecer esos mandamientos de Dios en cuanto a estas festividades. Pero si te das cuenta, no había gentiles. Aquí es donde se da la confusión, hermano, porque muchas veces solamente se ve esta parte cuando se nos enseña de que ahí nació la iglesia gentil de Cristo, al leer los nombres de estos países, de estas naciones. Y dice, ya ves, mira, eran de estas naciones, eran gentiles. No, aquí dice, eran judíos y prosélitos. Pero vamos a continuar, hermano, vamos a continuar. Hechos 2:12 dice, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Hermano, claro, si vivían en naciones muy lejos de Israel y les oyen a estos 120 hermanos hablar en la propia lengua en la que ellos habían nacido, claro que iban a estar atónitos y perplejos. ¿Qué quiere decir esto? Dice, mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. O sea, otros decían,
estos están borrachos, no les hagan caso. No, ¿cómo que borracho? ¿A poco un borracho va a hablar en un inglés perfecto? No, quizás se les hagan ahí. Como me acuerdo cuando yo recién llegué aquí, tenía un amigo, que a veces nos íbamos a pasear por ahí, y llegamos a lugares donde no hablaban español. Luego me decía, mi amigo, ándale, aviéntales el mocho, el inglés mocho. Yo decía, ok, Burger King, McDonald's, open the door, on the table, Jack in the Box. Solo esas eran mis palabras en inglés. Bendito Dios. Pero vea, dice, estos están borrachos, no les hagan caso. Estos judíos, hermano, no entendían lo que estaba pasando. ¿Por qué? Porque eso no era algo normal, no era algo que sucediera todos los días. Hechos 2:14 dice, entonces Pedro aquí nos va a decir si eran judíos o eran gentiles. Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos. Ahí está mi hermano. ¿Acaso les digo, varones gentiles? Varones judíos. Y todos los que habitáis en Jerusalén. Esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Ahí está, hermano. Son las 9 de la mañana, dice Pedro. ¿Cómo van a estar borrachos? Nuevamente, hermano, todos los que estaban en ese momento en Jerusalén eran judíos. Algunos judíos de nacimiento y algunos otros proceden, pero gentiles no. Hechos 2:16 dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Ahí está. En una ocasión, no voy a mencionarlo mucho, pero una hermana me llamó y me dijo, pastor, fíjese que no sé si tuve un sueño o fue una visión. Dije, no fue sueño, hermana. ¿Y cómo sabe? Por lo que está escrito en la palabra. Porque ya la hermana ya es una ancianita, ¿no? Ya es mayor, pues. Y entonces, por la palabra, mira, aquí dice, vuestros jóvenes verán visiones, o sea, no fue visión, y vuestros ancianos soñarán sueños, ya ves, el sueño. Ay, pastor, ya me dijo anciana. Ay, Señor. Dice, verso 18, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Verso 19, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Aquí el apóstol Pedro, hermano, lo que está citando es al profeta Joel, capítulo 2, del verso 28 al 32. Es lo que está diciendo. Pero vean, vamos a continuar leyendo Hechos 2:22. Varones israelitas. Ahí está mi hermano. Varones israelitas. No dicen varones gentiles. O sea que había también ahí algunos pocos de las 10 tribus del norte. Algunos otros israelitas, no solo judíos. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Porque David, verso 25, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró
y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Y verso 29, Hechos 2:29 dice: varones hermanos. Oiga, está mi hermano. ¿Será que un judío puede llamar a un gentil varón hermano? No, mi hermano. Si ya vimos que los gentiles en esta época eran vistos como perros, entonces ¿cómo un judío va a llamar a un gentil hermano? No. A menos que sea judío, entonces le puede llamar hermano. Pues así le llamó Pedro. Varones hermanos. Se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo, o sea, al Mesías, para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Verso 33. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. Ahí está mi hermano. Nuevamente. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. O sea que ahí solamente había hermanos israelitas. Tanto de la casa de Judá como poco de la casa de Israel. Pero gentiles no. Dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Oye, Dios le ha hecho Señor y Mesías. ¿Está, hermano? Pedro se está dirigiendo a los judíos, a los israelitas, a toda la casa de Israel. Pero ahora vamos a leer a continuación, hermano, ¿quiénes son los que se convierten? ¿Quiénes son los que pasan a ser parte de la iglesia? ¿Si fueron gentiles o fueron judíos y prosélitos? Judíos o israelitas también. Hechos 2:37 dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos. Ahí están, hermanos. Porque eran judíos, por eso se podían llamar hermanos. ¿Qué haremos? Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Así dice? ¿No, verdad? Dice: en el nombre de Jesucristo. Exactamente. Todos los bautizos, hermanos, que aparecen aquí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, fueron hechos en el nombre de Jesús o en el nombre de Jesucristo. Ninguno fue hecho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ninguno. Hoy no voy a hablar de eso. Vamos mejor a concentrarnos aquí. Dice: bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Estos 3,000 hermanos fueron judíos y prosélitos, que se convirtieron, formaron parte de la iglesia. Entonces, no eran gentiles, hermano. Ya tomamos varias cosas claves, hermano, que están escritas, que nos indican que no eran gentiles. Hechos 2:43 dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas.
y vendían sus propiedades y sus bienes y las repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Verso 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahí está, mi hermano. ¿Ah? Entonces, ¿será verdad que aquí nació la iglesia gentil de Cristo? Con lo que hemos leído hasta aquí. No, hermano. Ahí no nos habla que había gentiles. ¿Ah? Estos 3,000 que se convirtieron, entonces eran judíos o prosélitos, que vivían, algunos de ellos vivían fuera, en otras naciones, fuera de Israel. ¿Ah? En ese día, hermano, en ese día de Pentecostés, no hay gentiles, hermano, en Jerusalén. ¿Ah? O si había alguno por ahí, de seguro que no estaba celebrando la fiesta de las semanas. No. ¿Por qué? Porque los gentiles, hermano, no celebran las fiestas del Señor. No las conocen. Imagínense. Actualmente, hermano, es como si fuera un cristiano. ¿Qué va a estar haciendo en Jerusalén, en Pentecostés, si él no conoce la fiesta de Pentecostés? No conoce la fiesta de la semana. ¿A qué va a estar haciendo ahí? De paseo quizás. Sí, de paseo sí, pero no celebrando. Como esta próxima, bueno, más bien esta semana vamos a celebrar Rosh Chodesh, principio del mes. ¿Usted cree que algún cristiano vaya a llegar a celebrar Rosh Chodesh? No. Pues si ni siquiera conoce qué es eso. Porque no se le ha enseñado. Oiga. Entonces, en los tiempos de fiesta, hermano, la ciudad de Jerusalén está totalmente abarrotada de judíos y prosélitos. No hay espacio ahí para gentiles. Recordemos que lo estuvo en el momento en que nació Yeshua. Ahí se estaba celebrando la fiesta de otoño, la fiesta de los tabernáculos. Leemos en las escrituras que Jerusalén estaba abarrotada de judíos y prosélitos, que aún en la ciudad de Belén, que está cerca de Jerusalén, y que es en donde nació el Señor, todas las posadas dice que estaban llenas, ¿verdad? Por causa de esta celebración de la fiesta de los tabernáculos. Porque Yeshua, hermano, no nació el 25 de diciembre, como se nos ha enseñado también por mucho tiempo en el cristianismo. No, él nació en una fiesta de los tabernáculos que se celebra entre los meses de septiembre y octubre. Entonces, ¿te das cuenta, hermano? En un principio, todos los discípulos de Yeshua fueron judíos, al igual que los primeros creyentes. Estos 3,000 que se convirtieron fueron judíos. Después dice que Pedro predicó y se convirtieron otros 5,000. Judíos. Ya los primeros gentiles que empezaron a llegar a la fe de Abraham, de Isaac y de Jacob, y que creían que Yeshua era el Mesías tan esperado de Israel, eso ya sucedió en Hechos 10. Hechos capítulo 10. Allá con Pedro y Cornelio. Que de hecho, sí, ya había algunos gentiles que estaban asistiendo a las sinagogas judías. Como es el caso de Cornelio, que se relata ahí en Hechos 10. Amén. Él de hecho fue de los primeros gentiles que se convirtieron. Ya después, hermano, en Antioquía fue cuando se empezaron a multiplicar las conversiones de gentiles. Pero aquí en Hechos 2, según lo que está escrito en la bendita palabra de Dios, los que se convirtieron ahí, todos fueron judíos y prosélitos. Esto, hermano, esto de que ahí en Hechos 2 nació la iglesia gentil de Cristo, es lo que se enseña en los institutos bíblicos, en las universidades teológicas. Eso se enseña, hermano. Debe escuchar que cualquier pastor siempre va a decir, la iglesia gentil nació en Hechos 2, porque eso fue lo que se le enseñó. Y todo por no llevar en cuenta lo que está escrito. Porque está ahí. Es que solamente ese es el problema que siempre se da. Solamente se lee una pequeña parte.
Si te diste cuenta, nosotros leímos todo Hechos 2. Todo el capítulo de Hechos 2 para poderlo entender correctamente. Desgraciadamente no se hace así. Solamente se lee un pedacito. Como esa errónea interpretación que se le ha dado al capítulo de Hechos 10, ¿verdad? En donde Pedro ve esa visión del cielo, ese lienzo que descendía del cielo a la tierra, en donde aparece toda clase de animales impuros, y donde se le dice, Pedro, levántate, mata y come. No, Señor, porque nada común en el mundo he comido jamás. Solamente se lee esa parte. Ya ves, ahí ya Dios dio permiso para comer cualquier cosa. Ya no se lee lo que sigue a continuación. Ya no se lee donde dice que Pedro no lo entendió, que se le repitió 3 veces y él se quedó atónito, pensando cuál será el significado de esa visión. Eso ya no se lee. Lo mismo sucede siempre, hermano. Por eso el Señor aconsejó que escudriñáramos las Escrituras. Escudriñar no solamente leer un verso, no, hermano, es profundizar, es indagar. Amén. Entonces, quedó claro, hermano, que la iglesia que entiende a Cristo no nació en Hechos 2. Y vuelvo a repetir esto, ¿por qué es tan importante saber esto? Porque, hermano, si malinterpretamos esto nos va a guiar a otra errónea interpretación. Entonces es mejor interpretarlo correctamente. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque ya se acerca esta fiesta de Pentecostés. Si Dios quiere, la próxima semana, el próximo domingo, vamos a estar dando esa enseñanza acerca de esta fiesta de Pentecostés. Amén. Mientras tanto, pues que el Señor les bendiga, hermano. Fue un placer el haber compartido esta enseñanza. Y comparta, hermano, comparta. Esta enseñanza queda grabada ahí en nuestra página de Facebook. Amén. Comparta con todos aquellos que usted sabe que ignoran esto. Compártalo después también en la semana. Subo esta misma enseñanza a nuestra página de YouTube. Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. Bendiciones y hasta la próxima. Adiós.